Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live avec un invité d'honneur de nos ateliers Cinélabs du Festival de cinéma français. J'ai nommé Monsieur Yann Kounen. Bienvenue Yann, bienvenue parmi nous, bienvenue au Pérou. Bonjour, merci. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à échanger avec le public. Alors, si je peux me permettre, quelques recommandations techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous continuons d'innover avec l'Alliance française de Lima. Cette rencontre est diffusée en français sur nos pages Facebook, la page institutionnelle et la page culturelle. Donc, vous pouvez nous suivre en langue française. L'échange va se faire en langue française. Mais il y a aussi une traduction, un interprétariat simultané avec Claudia, notre interprète attitrée à l'Alliance française de Lima. Celui-ci est sur le canal Zoom de l'Alliance française. Donc, il faut rentrer sur le lien du canal Zoom. On va le mettre sur le chat de la page de l'Alliance française de Lima. Vous rentrez sur le site du canal Zoom et vous choisissez en bas à droite le canal espagnol. Et là, vous aurez donc la traduction simultanée de la rencontre en espagnol. N'hésitez pas, surtout vous qui nous écoutez, soit en français, soit en espagnol, à nous poser des questions via le chat du Zoom ou via le chat de Facebook. Nos modératrices, Sophia ou Coralie, vont nous poser les questions en direct et donc on pourra échanger avec Yann en direct, en simultané. Que ce soit en espagnol ou que ce soit en français, on posera les questions à notre invité. Alors, bienvenue Yann, comme je te le disais, c'est un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir avec nous. Nous inaugurons aujourd'hui le Festival de cinéma européen organisé par la délégation de l'Union européenne ici à Lima et au Pérou. Et moi-même, directeur de l'Alliance française de Lima et président du groupe des centres culturels européens présents au Pérou, qu'on appelle EUNIC, eh bien, nous créons, comme l'année dernière, un atelier qui s'appelle les Cinélabs, dans lesquels il y a des tables rondes, dans lesquels il y a des rencontres, des masterclass, des ateliers. Et donc voilà, c'est dans ce cadre que Yann Kounen, notre réalisateur franco-hollandais, parce que tu as deux nationalités, Yann, si je ne m'abuse, je crois que tu es né à Utrecht. Eh bien, c'est dans ce cadre que nous avons la grande joie et le grand plaisir de recevoir Yann Kounen. Comme on le disait un peu de manière humoristique dans la promotion qu'on a faite de cette rencontre, tu es peut-être le plus chipibo des réalisateurs français, le plus amazonien des réalisateurs français. On en reparlera tout à l'heure parce que Yann a un lien tout à fait privilégié avec l'Amazonie péruvienne. Pour ne rien vous cacher, on avait prévu de faire venir Yann au Pérou cette année. Eh bien, vous le savez, eh bien, ça n'est pas possible. En ce moment, ça n'est simplement pas possible. Mais nous réservons cette opération pour une rencontre en vrai avec Yann et on a des projets dont on vous parlera en temps utile avec Yann et avec le travail qu'il a pu faire pour le Pérou, autour du Pérou et avec les Shipibo, la communauté Shipibo connue. Alors, vous présentez un peu plus Yann Kounen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yann est très connu en France, en Europe. Il n'a pas cette célébrité au Pérou, bien sûr. Le cinéma français est célèbre au Pérou, mais l'actualité n'entre pas toujours dans les grandes salles commerciales. Il y a bien sûr les salles de cinéma des Alliances françaises du Pérou, la salle de cinéma de l'Alliance française de Lima pour voir les créations du cinéma français. Mais Yann n'est peut-être pas le plus connu ici auprès du public péruvien. Yann est un scénariste, un producteur, un réalisateur de cinéma français, comme je vous le disais, né en Hollande, aux Pays-Bas. Il a étudié les arts décoratifs à Nice. Yann, tu m'interromps et si vraiment je dis des bêtises, n'hésite pas à m'interrompre ou à préciser des informations erronées que je pourrais Bah, donner. alors, du coup, je vais préciser tout de Vas-y. suite, je me considère plus comme un cinéaste parce qu'en fait, effectivement, souvent, c'est vrai que j'ai produit ou coproduit des films, mais c'est pas mon activité. Je me sens pas producteur réellement. Scénariste, oui, parce que il y a toujours une passe sur le scénario sur lequel je travaille, mais principalement, je suis un cinéaste. En fait, je fais des films et forcément, parfois, j'aide un peu à les produire. Quand c'est des petites choses, je peux les produire, mais c'est de plus en plus rare. Et souvent, je travaille avec des scénaristes. Je crois que rarement j'ai fait un film où j'ai entièrement écrit le scénario
au fond. Donc, je me considère plus comme un cinéaste. Voilà. Très bien, parfait, parfait. Derrière la caméra, en tout cas, pas chef-op, mais un homme de cinéma, un réalisateur, un cinéaste, quelqu'un qui a Director de cine, un hombre de cine con una vida artística, con una dimensión global en cada película. Lo interesante es que Yang no sale de una escuela formateada, digamos, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Vamos a ver su cine, vamos a ver cómo es, qué estilo tiene, y es algo muy interesante. Yang comenzó su carrera realizando publicidades, ¿no? Como, como director, ¿no? Publicidades muy conocidas en la televisión francesa, Yang. Bueno, no comencé mi carrera como director de publicidad. Lo que pasó es que, pero está bien que digas esto, es verdad, es muy bueno que sigas este orden. Después vamos a hablar más de esto. A menudo, no sé si hay estudiantes que nos están mirando en este momento. Yo me acuerdo cuando era estudiante, por ejemplo, siempre era, ¿cómo haces para introducirte en este número vertiginoso, no espectacular del cine? Yo empecé a hacer cortometrajes cuando estudiaba artes decorativas en Niza y luego continué realizando cortometrajes como asistente, con amigos o con gente que conocía, pero sobre todo yo hice un primer cortometraje y este primer cortometraje, podemos hablar de él más adelante, no fue nada caro, fue un cortometraje de animación que en verdad funcionó muy bien, tuvo mucho éxito en muchos festivales y a partir de este cortometraje, este trabajo interesó a productores. No eran productores que buscaban algo de publicidad, sino que buscaban talentos, visiones diferentes, un saber hacer. Y a partir de ese momento es que fui contactado en Inglaterra, sobre todo por Longreach, que era una productora de una pequeña empresa en esa época, ahora es una gran empresa, que trabaja alrededor de cosas bastante artísticas, videos, publicidades, y me buscó. Entonces así empecé a trabajar en la publicidad en Inglaterra. Con este dinero de la publicidad pude invertir nuevamente este dinero en largometrajes y así fue que aprendí mi oficio, ¿no? ¿Qué pasa? La publicidad para un cineasta, para un director, es la oportunidad de aprender, de ganar dinero, porque no son los cortometrajes los que nos van a hacer ganar dinero, se lo pagamos con nuestra plata. Entonces, es un oficio muy técnico, somos artesanos, es decir, que en un momento dado, un largometraje es hacer un edificio, mientras que uno está construyendo pequeñas cabañas, ¿no? Entonces, poco a poco uno entiende cómo funcionan las cosas. Es algo complejo, es un oficio de artesano realmente. Entonces, la publicidad me permitió adquirir este saber hacer y sí, hice una carrera en la publicidad un poco, pero apenas pude salir de este mundo de la publicidad, lo hice. Entonces, un pequeño paréntesis que quería hacer. Muchas gracias, Jan, interesantísimo lo que nos dices, porque en efecto, tú no eres un cineasta que simplemente trabajas en el cine, sino que pasaste por la publicidad, porque estamos hablando también de presupuestos importantes, ¿no? El mundo de la publicidad, lo que le interesa es tener también una pasta artística, ¿no? En el trabajo de la promoción de sus productos. Y creo, espera un ratito, quería decir algo, me parece hasta interesante. Yo creo que no hay ningún director de publicidad que sueñe o que haya soñado con serlo, con ser director de publicidad. Yo creo que hay algunos directores en la publicidad que quisieron ser directores del cine, pero después se sintieron más cómodos en la publicidad y se dijeron, no, finalmente no estoy hecho para dirigir actores. Se dieron cuenta de que es algo que el mundo de la publicidad les convenía en realidad. O si no, gente que de repente vio que podía ganar dinero de una manera fácil y cuando se trataba de películas era mucho más difícil, de repente bajarle el ritmo a su ritmo, a su estilo de vida, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad de la gente las películas son lo que nos hace soñar, no es que la gente necesariamente sueñe con eso. Incluso en la publicidad, algunas personas, algunos directores se dijeron, sí me gusta esto, me siento cómodo, no sirvo para contar historias, pero yo no creo que haya un verdadero deseo de ser director de publicidad. Es importante tenernos en este punto, Ian, porque el CineLabs está dirigido también a gente que aspira a convertirse en profesionales del cine en América Latina, en el Perú. Y yo creo que en efecto es necesario comprender que es un oficio difícil, que hay un aspecto hay que ganarse el pan, ¿no? Algo día a día, podemos vernos ocupados por
un trabajo de realización, de dirección de cine también. Sí, es interesante. Si hay estudiantes que empiezan a a producir películas, a hacer películas, creo que es creo que es, mejor dicho, importante dedicar un poco de tiempo a esto. Porque quiere decir, un joven cineasta que está en la escuela todavía, en la universidad, ¿cómo puede encontrar su lugar en un sistema que es tan competitivo, pero que al mismo tiempo no, es un mundo sin piedad también, en realidad? Entonces yo diría que en este sistema la adquisición del saber hacer es muy importante. La capacidad que uno tiene para no olvidar sus ideales. Es decir, la publicidad, si el director tiene talento, la publicidad puede ser como una especie de sirena. Es decir, que en un momento una sirena o una sirena de bomberos o una sirena, no. No, una sirena tipo las que están en Hollywood, que te hacen ver cosas, ¿no? Es decir, uno puede pensar que es una vida más fácil. Es una vida así más fácil en la que se gana dinero, etcétera. Es muy difícil. Por ejemplo, yo, yo vi que cuando era estudiante, uno, bueno, no ganaba mucha plata, hacía pequeños trabajos y de un momento a otro, boom, haces una publicidad y ya, ganas mucho dinero. Y yo he visto a amigos que, por ejemplo, empezaron a vivir muy bien, pero ya tienen un nivel de vida que deben conservar, ¿no? No pueden darse el lujo de no ganar nada durante 6 meses. ¿Y por qué? Porque están haciendo una película. Entonces, es el primer consejo que yo les puedo dar a los estudiantes. Si alguna vez la publicidad, una vida fácil les sonríe, digamos, si ustedes tienen la ambición de hacer cine con temas propios, con temas que ustedes que les interesen, si ustedes quieren contar historias. Entonces, no dejen de estar atentos. Pueden hacer bien su trabajo, pero ese dinero, esa energía que van a ganar, ese dinero, tienen que gestionar bien ese dinero. Yo ahorraba dinero para hacer cortometrajes. No cambiaba mi nivel de vida, o lo cambiaba muy poco. No me compraba carros carísimos. Mi nivel de vida eran los cortometrajes, porque yo sabía que era necesario que hiciera muchos cortometrajes para que al mismo tiempo pudiera probar. Hice 3 películas que duran más o menos 30 minutos y en ese momento ya entras en una categoría en la que puedes ser considerado para producir, para realizar, mejor dicho, un largometraje. Durante 4 o 5 años no era que, bueno, las vacas flacas necesariamente, pero digamos que era algo. Siempre yo tenía ese objetivo, ¿no? Esa determinación, una determinación que es importante, lo he dicho. Si la persona realmente cuando comenzó a trabajar tenía este deseo, esta voluntad de hacer cine, esta motivación de expresarse de esta manera, entonces tiene que tener cuidado con este punto, porque algo que sorprende mucho también, yo he conocido a mucha gente que ha querido hacer lo mismo que yo y muchas otras personas en el cine encontraron otras vías en las escuelas. Por ejemplo, todo el mundo quiere ser cineasta, todo el mundo quiere ser director. Yo mismo, por ejemplo, fui director de fotografía cuando era estudiante de una película de una amiga que ahora trabaja, se encarga de la escenografía, ella es muy, muy buena en su campo. Lo que es interesante también decir que en una escuela hay algo muy importante y esto es la solidaridad entre los estudiantes, porque juntos, yo trabajo con mis amigos de escuela en realidad. ¿Te das cuenta? No todo el tiempo tampoco, ¿no? Pero cuando uno sale de una escuela necesita tener esa red, ¿no? Para poder encontrar un trabajo, para apoyarse mutuamente. Está presente esta noción, ¿no? Bueno, fin de la pequeña paréntesis, ¿no? Jan, muy bien. Es muy interesante lo que dices, porque siempre se considera el cineasta como la star, ¿no? La estrella, una vida así llena de exceso cuando vemos su película, pero es interesante saber que es una gran aventura colectiva el hecho de hacer una película. Sí, es muy interesante, tu pregunta es muy interesante, Nicolás, porque son prejuicios que uno tiene, ideas preconcebidas que están vehiculadas por el colectivo, por los periodistas, no por algunos retratos que se hacen. Es algo que se aleja mucho de la realidad del cine cuando uno trabaja en él. Yo también siempre había imaginado
que el director debe saber todo sobre todo, ¿no? Que debe decir, no, esto tiene que ser así, esto así. Que va a dar pues clases de cine, ¿no? Sobre la voluntad, va a hablar sobre la voluntad del cine respecto a una película, pero cuando uno tiene eso en la cabeza, cuando uno se le inculca esto en la cabeza, en lo que, hablando del colectivo, ¿no? Lo que el colectivo piensa sobre lo que tiene que hacer un director, ¿no? Que tiene que llevar a cabo su visión. Y no es verdad, y esta es la mejor noticia que puede haber para los estudiantes. Estas son estupideces, porque pueden hablar ustedes con algunos cineastas, de repente podemos hacerlo. Algunos cineastas, yo era fanático total de sus películas cuando era estudiante en París, pero así no ocurren las cosas. Siempre hay que tener en mente esta noción, esta idea que somos artesanos. Porque un artesano puede ser alguien muy noble, puede realizar una obra de arte, ¿no? Una película es una aventura colectiva en la que el director no necesariamente tiene que tener las respuestas a todas las preguntas, y esto es algo que va a gustar a algunos estudiantes, ¿no? Entonces, se le puede hacer cualquier pregunta al director. Es verdad, esto es algo bien interesante. Todavía no hemos empezado a hablar, estamos hablando directamente ya en la esencia del tema, ¿no? La idea es acá para mí darles la mayor cantidad posible de consejos. ¿Qué quiero decir? Voy a tomar un ejemplo concreto. Adelante. Por ejemplo, la directora de vestuario. ¿Tú quieres el vestido rojo o azul? Hay un pequeño problema con la cámara, con la conexión. Ya. No, mi productor me estaba llamando, disculpen. Entonces, el vestido rojo o azul. Entonces, ¿qué opinas? ¿Por qué? Porque ustedes pueden elegir, pero lo que es interesante es saber que es la especialidad del otro artesano. Entonces, ustedes ustedes van a elegir, no, nosotros somos es como si uno fuera jefe de orquesta, ¿no? Maestro de orquesta o director de orquesta. Lo que quiero decir es que cada uno de los colaboradores tiene que dar lo mejor de uno mismo, tiene que tener la visión de la película. Algunos directores, algunos cineastas como yo, en lo que es el encuadre, la cámara, la escritura, yo no converso con nadie. De repente con mi director de fotografía, pero ahí yo tengo una idea bien precisa. Algunas veces cuando se trata de escenografía, de vestuario, a mí me encanta dejar libertad a los actores, a los profesionales, ¿no? Porque ellos conocen mejor a los personajes que nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero que los estudiantes sepan que no deben tener las respuestas a todo. No se estresen si es que les hacen una pregunta y ustedes dicen, pero yo soy el director, yo soy el cineasta, yo tengo que ser, la gente tiene que creer lo que digo, tengo que responder no, porque incluso nos podemos equivocar, así es la vida. Lo importante es que uno no debe estar estresado cuando lo hace. Yo había visto un video de Martin Scorsese que me pareció genial cuando era estudiante, de todo el mundo se acercaba a él, porque siempre uno tiene al director y no le dice, ¿qué hacemos? Y Scorsese decía, bueno, no sé, bromeando, no, vamos a ver, ya encontraremos la respuesta. Pero si él dice esto, no lo dijo así estresado, no sé, vamos a ver, no, porque ahí ya fuiste, porque ahí la gente se da cuenta de que en verdad no sabes, pero si dices, genial, no sé, la verdad no sé, no, con otra cara, ese es el método, ¿no? En este método hay algo muy importante para el director, es el aprendizaje de la gestión del estrés y estar bien, sentirse bien para que la creatividad pueda expresarse. Cualquier problema que pueda llegar es una oportunidad de tener una nueva idea. Uno esté bien, porque cuando uno está bien y uno no tiene la solución inmediata a algún problema, la gente confía en uno y ustedes confían en ustedes mismos. Gracias, Jan. No puedo no decirte que esto también refleja un poco mi postura o la postura de algunos managers, directores, ¿no? Cuando uno tiene una organización, un proyecto colectivo, es necesario saber liberar las energías, estar bien rodearse de gente positiva y aceptar también aceptar que hay múltiples maneras de trabajar bien, ¿no? Pero cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo y así se obtiene una verdadera plusvalía.
Y las películas son más interesantes cuando se trabaja así. Basta con ver las películas de Scorsese, cada uno dio lo mejor de sí mismo. Ahí vemos una verdadera plusvalía. Es muy interesante esto. Y aquí, en verdad, estamos viendo verdaderos consejos prácticos para aquellas personas que quieren lanzarse en esta aventura del cine. A ver, para seguir avanzando, hablábamos de cómo ir ganando experiencia en la publicidad. Otra cosa que te caracterizó al principio de tu carrera fue el clip, ¿no? Yo te conocí por haber realizado clips importantes en los principales medios de difusión. Por ejemplo, Assassin, ¿no? Me llamó la atención mucho saber que pudiste trabajar con Rockin' Squad. Para el público peruano, nosotros, Kid Killer lo recibimos en julio, es el DJ que aparece en La ENA, El Odio. Este medio alternativo del hip hop francés también es hermano trabaja con, es hermano de Vincent Cassel, ¿no? Hijo de Jean-Pierre Cassel. Tú has trabajado con Cassel, ¿no? En Doberman, que fue tu primera gran piedra, digamos, en los largometrajes. ¿Nos podrías comentar algo sobre este trabajo con la música, con estos cortos, con estos formatos cortos? Como los videoclips son un poco como la publicidad, pero la publicidad, ustedes hacen una película que cuenta una historia para vender un producto. Con la publicidad. Frente a ustedes tienen a gente que hace todo esto para vender un par de medias, una cerveza, un carro. Mientras que cuando ustedes realizan un videoclip, van a magnificar el trabajo de un artista que es un músico, en este caso, que ha creado un título. Y ustedes están con este músico. Entonces ya aquí vemos que es otro nivel. Es decir, el trabajo que ustedes realizan en este caso necesariamente va a ser tratar de encontrar ideas que vayan con la canción de este artista, ¿no? Dejarse inspirar, escuchar así varias veces seguidas. Yo, a mí, con Awesome Squad, para mí fue algo genial. No he hecho tantos videoclips, en realidad, unos 10 tal vez, trabajé en géneros completamente diferentes y cada vez traté de ponerme al servicio de los artistas. Pauline Esther, Chihuahua, ¿qué más hice? No he hecho tantos. Ah, sí. Erasure también, dos videoclips para Erasure, sí. Pero en realidad, en un momento de mi vida cuando empezaba tenía ganas yo captaba la energía del grupo. Inmediatamente después tenía ganas de encontrar historias, ¿no? Que pudieran entrar ahí para poder hacer mis imágenes. Porque es difícil cuando uno es joven cineasta poder hacer imágenes. Tratar de encontrar un espacio que corresponda al artista y que le permita, o que nos permita a nosotros hacer cosas, crear escenarios. Por ejemplo, hice un clip completamente en el exterior con Chihuahua. En Barcelona también hice otro. Y luego uno dice, ay, el próximo lo quisiera hacer en un set para descubrir cómo es trabajar en un set, ¿no? Y así voy a poder entender cómo es el trabajo en un estudio, en un set de grabación. Es una escuela bastante interesante para esto porque esto nos permite, es muy agradable trabajar en videoclips. Y bueno, yo he hecho videoclips en una época en la que había presupuestos importantes para esto. Pude tener realmente los recursos necesarios para hacerlos. Es bonito. No es como la publicidad para nada. La publicidad es mucho más restrictiva. Hay muchos más recursos al mismo tiempo, pero al mismo tiempo ustedes están vendiendo un producto, pero están contando una historia también. Pueden fabricar imágenes. Es más poético hacer imágenes de un videoclip. Yo era muy narrativo en realidad porque yo quería contar historias, ¿no? Quería entrenarme. Era mi objetivo, pero en los videoclips que hice más adelante, o si hago uno ahora, yo saldría de este modo narrativo para estar en lo sensorial, simplemente transmitir energía, encontrar la manera de traducir de manera visual y magnificar así la energía que está contenida en una canción, en las letras de la canción, una dimensión más poética, más sensorial. Pero es verdad que hace años que no hago videoclips, simplemente porque, bueno, estoy trabajando en otras cosas el día de hoy y no hay ya
tantos presupuestos. Así que ahora más me dedico a hacer mis trabajos de ficción. Si quiero hacer cosas experimentales, de repente voy a buscar que hacer algo en la realidad. O sí, mañana podría hacer videoclip, simplemente tendría que encontrar esa adecuación entre la idea que me guste y tener los recursos necesarios para para poder transmitir una idea que me guste. He hecho unos 10 más o menos videoclips, pienso. Fue un periodo bastante bonito. Lo que es interesante en esta historia de videoclips, Jan, y lo que te caracteriza es la libertad formal, ¿no? Y poder trabajar con otro artista, vamos a tocar este tema más adelante. También quería hablar de esto contigo en este diálogo. Tú has adaptado muchísimas obras literarias, Jan, historietas, libros. Entonces, ahí no estás solo tú, porque también hay otra visión artística. El videoclip es eso también, ¿no? Tenemos al cantante, luego con Blueberry encontramos esto en las historietas, vamos a hablar de esto más adelante, con 99 francos, también la adaptación de Beth Beguer, y con tu primer gran largometraje que es Doberman, ¿no? Una adaptación de una novela mítica, literaria. Vamos a pasar el tráiler de Doberman y luego conversamos al respecto, si estás de acuerdo. A no ser que quieras decir algo. Sí, en mi defensa, no había pensado en esto, es interesante. Sí, el trabajo con artistas está ahí, en este caso autores, ¿no? La adaptación, pero he pensado en algo. Yo hice un cortometraje que se llama La última caperucita roja, y este lo hice con otro artista, Philippe de Cunfe. Yo era el director, pero él hizo toda la coreografía, era una comedia musical. Entonces, de algún modo, en justamente esta dirección, yo dejé que otra persona hiciera la mitad de la dirección, la cámara, trabajé así. Y Philippe es un gran coreógrafo. Así que, ¿ves? No es un videoclip, es otra manera de compartir de una manera alegre la creatividad. Bueno, entonces vamos a ver el tráiler de Doberman. Voy a compartir la pantalla. A ver. Discúlpenos un ratito. Un problema técnico. Doberman es una revolución para mí en el cine francés y no soy el único que lo piensa. Algunos dicen que fue como un puño en la cara. En el 97 creo que fue la película, si no me equivoco, hubo un antes y un después de Doberman, ¿no? Fue en verdad un aire fresco en el cine francés. Me hace pensar, de repente me equivoco, pero me hace pensar, Jan, yo dije lo mismo a Jan Sfarz hace algunos meses, quien incorporó frescura en el cine. Los dos son de Niza, ¿tú lo conoces? Sí, 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 me lo he cruzado un par de veces, me encanta su trabajo. Sí, sí, me encanta. Y creo que corresponde un poco, ¿no? De repente es una cuestión de generación, pero creo que en ese momento querían cambiar los códigos, ¿no? Yo creo que él es más joven que yo, ¿ah? Creo. A ver, listo, ya tenemos el tráiler de Doberman y luego conversamos al respecto.
Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Entonces, para los que no la han visto, los invito a ver, a verla, a ver esta película. Somos muchos los que pensamos esto fue una pequeña revolución, por lo menos en cuanto a la forma en el cine francés. pardon, j'avais un petit coco. Alors, Yann, est-ce que tu peux nous Jan, Doberman, Vincent ¿nos Cassel, podrías hablar de Doberman, de Vincent Cassel, de Mónica Bellucci? ¿Cómo la idea, por qué, cómo fue recibida esta película? Un juicio, una película muy criticada, ¿no? Como muy violenta. Bueno, este no es el tráiler, creo, es un fragmento de toda una escena de la película. De repente es uno de los trailers, pero me parece que no es el tráiler. Bueno, en mi caso yo veía bastante entrecortado, ¿no? No sé si ustedes estaban viendo igual que yo. Yo no, de repente era demasiado imagen, yo no tenía sonido, fue experimental, ¿ah? Fue tic, 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 para saber si es que quiero compartir otras cosas. En todo caso, Doberman hice esa película cuando hice otra película, Blueberry, que era algo bastante trash. En ese momento yo estaba, lo que quería, yo escribía películas un poco locas, viajes en el tiempo, con gente que construía máquinas para viajar en el tiempo. En verdad incluso hoy yo me digo, ¿cómo es que pude creer en un momento de mi vida, creer en estas cosas, en estas historias que creaba? Eran en verdad historias loquísimas. Y me chocaba contra muros. En realidad empecé a realizar cortometrajes que llamaron la atención. Y luego una vez un amigo, Pascal Laurent, un amigo de la Escuela de Artes Decorativas, él me trajo los libros de Doberman. Doberman es una serie de novelas, es el libro número 1 de Merogis, es a grosso modo un libro oculto y es la historia de una banda de delincuentes que se llaman Doberman y que tienen que lidiar con un comisario que es igual de trash que ellos y tienen... Es particular, es muy trash, ¿no? Los personajes son magníficos, formidables. Yo leí estas novelas y luego contacté a Joël Luzán y le envié Doberman, ¿no? Un largometraje bastante trash en realidad. Entonces vio la película y dijo, genial, me encanta, sería una gran idea, sería magnífico que pudieras hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando yo converso con productores de largometrajes, porque estaban interesados por la publicidad que habías hecho. No, a los productores en Francia no les interesa para nada lo que son los directores de publicidad. Es otro oficio completamente. Ellos habían visto mis cortometrajes y yo creo que hoy en día, en los años, si ¿verdad? Ustedes tienen publicidades hermosas, pueden obtener algo de interés. Lo que es interesante es tener personajes que duren en el tiempo. Yo tenía 3 personajes para una película de 30 minutos que hice, que eran una especie, unos payasos, pero eran personajes que sí podían durar en el tiempo. Entonces fui a reunirme con productores que quisieron recibirme, habían escuchado hablar de la película y les propuse estas historias de viaje en el tiempo con otros profesionales con los que había trabajado. Y generalmente, pues las respuestas eran negativas, porque yo les mostraba, miren esta novela, me gusta mucho, sería una buena película, y me decían, ah, sí, muy bien. Y hay gente prácticamente que me insultaba y me decía, pero esto es horroroso, ¿cómo se le ocurre hacer esto, abandonar? Gente abandonaba completamente la idea, productores que estaban trabajando, hasta que una vez un productor me dijo, yo quiero hacerlo, está bien. Y compró los derechos, con Jumax se asociaron, y empezamos a trabajar. Escribimos y así se hizo la película. Fue una aventura bastante mágica porque fue una época bastante bendecida, donde había una apertura del cine de género, es decir, en los años 90, 80, 90, había habido Delicatessen, con él tú habías trabajado también, no sé si las películas de
Besson también, que había empezado, y poco a poco el cine de género, o sea, ya había cosas que funcionaban. Delicatessen no era gente que se come una a otra, ¿no? En un edificio, es una película formidable, increíble. Sí, para nuestro público peruano es uno de los directores que hicieron Amélie, que fue uno de los más grandes éxitos del cine francés, ¿no? Amélie Poulain. Entonces, yo conocí a esta gente en mi época de cortometraje, incluso conocí a Gené que me decía, eh, mira, no llego a hacer películas, no sé qué pasa, fue antes en verdad de esta película. Cajó también, Cajó había hecho dirección conmigo, había, entonces las películas empezaron a crearse, fue la época en que La haine, el odio, había sido rodada, pero yo no la había visto. Cuando elegí a Vincent Cassel todavía no había visto La haine, porque fue un casting, así es que lo elegí. Pero había visto los cursos de Mathieu, los cortometrajes, perdón, de Mathieu Kassovitz, perdón, sí. Entonces realicé un casting y vi a Vincent y me pareció que era el personaje para mi película. Igual con Mónica también, no es que la hubiera aceptado, sino más. Siempre es difícil, ¿no? Cuando tienen ustedes una pareja verdadera en el rodaje es un poco peligroso, pero bueno, después todo fue de maravillas. Y luego Chiqui Carrió lo elegí porque había llamado mi atención en otras películas, para que él encarnara a un malo, lo había visto en las películas L'amour Drake, y yo pensaba que este actor tenía un poder, era un actor muy fuerte. Entonces, apenas el guión estuvo listo, yo ya hice el casting, ¿no? Pero a él ya lo había elegido. Era una evidencia para ti, algo obvio, sí. Sí, con actores con los que ya había trabajado. Y la película se fue armando así, fue una locura, teníamos completa libertad. Has visto, la película es bastante trash, provocadora. Y yo estaba a fondo en la película, todos estábamos a fondo, ¿no? Empezamos a rodar. El primer día me acuerdo que el equipo fue a ver al director de producción y le dijo, Michelle Mathieu era, con quien trabajé en Boy, y me dijo, esos dos están locos, o sea, vamos a morir. En un día ya estamos, pero molidos como si hubiéramos trabajado 2 semanas, porque tuvimos que correr un montón para hacer todas las tomas. Y finalmente fue una aventura magnífica, muy intensa, y hicimos la película. Había algo bastante loco, porque yo tuve la suerte de haber acumulado durante 10 años antes el bagaje técnico para hacer una película así. La gestión de un equipo de 100 personas. Cuando hice publicidad en Nueva Zelanda, teníamos que hacer las cosas en helicóptero, con nieve, con cosas súper complejas. Entonces, el estrés, yo había ya aprendido a manejar el estrés. Algo que paraliza muchas veces al director, ya sea largometraje, cortometraje, es que a menudo la primera semana la gente ve que el director no ha dormido durante quién sabe cuántos días, está estresado. Yo no me estaba jugando nada en realidad, porque esta película la hice como si hubiera sido la última, ¿no? Fuck it. Tenemos la oportunidad de hacer una película un poco trash, de género, ¿no? Vamos a ver ¿verdad? Una película muy loca. Hagámoslo. Siempre creo que hay que hacer cada vez que uno hace su primera película tiene que ser como si fuera la última, creo. Sí, yo creo que este es un gran consejo, Jan. Sí, yo creo que todas las películas podrían hacerse así. Yo a menudo he dicho, tengo algunas películas en las que pienso, las dos primeras tal vez, y Blueberry también igual hice la película y después ya, hago la película como quiero hacerla. No hay que quedarse tetanizado, no inmovilizado por lo que está en juego. No tiene que haber nada, no es que haya algo en juego. Sí, pero tu reputación de productor está detrás de cineasta, ¿no? Sí, pero tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser fiel a tu visión, no puedes decirte de repente voy a tener éxito, de repente no. No, lo haces para ti y para tus patas, la película. Ahora, cuando vas avanzando en tu carrera, ¿no? Con otras películas ya yo reflexiono de una manera diferente, porque ya hay otras maneras de trabajar. Eso es lo que hay en el cine, es como si fuéramos artesanos, como dije. Uno puede hacer cosas completamente diferentes. Eso es lo que yo he hecho en todo caso. Nunca me especialicé en un género. He hecho películas de acción, cine de acción podría volver a hacer.
A veces tengo algunas escenas de acción en mis películas. Me gusta tanto hacer cosas diferentes, ¿no? Todavía de repente películas sentimentales de época, musicales de guerra, lo social, la ciencia ficción, gustaría abordar estos temas, ¿no? Temas que tienen importancia el día de hoy. Existen muchas maneras de trabajar, pero a mí siempre me ha gustado esta diversidad. Así que para regresar al tema de Doberman, la película se hizo con esta energía de locura. Las dos primeras películas fueron realmente una locura, en el buen sentido del término, ¿no? Libertad. Blueberry, vamos a ver después el tráiler, un pedacito de Blueberry. Sí, fueron dos películas que realicé con, en verdad ya está tu energía vital, porque haces la película como si fuera la última, tu energía vital realmente, porque es agotador hacer una película. Es como subir el Everest, ¿no? Luego aprendes a ahorrar energías, a equiparte mejor, pero en cada película es importante esto. Se hace la película, entonces Doberman, la película salió, la crítica la destrozó, ¿no? O sea, es todo un evento alrededor, ¿no? En verdad, por todos los medios trataban de la película. Es algo que te supera, en realidad. Y al mismo tiempo tuvo un gran éxito. Dio la vuelta al mundo, la película. Hemos hecho muchos festivales. Fue algo increíble, una aventura increíble. Hicimos esta especie de western spaghetti urbano, trash, metal, metalo fuerte, digamos, con un fondo cultural o de subcultura, ¿no? La subcultura es algo muy bueno porque no es una cultura que uno pone en un pedestal. La subcultura es todo lo que es un poco underground, pero que contiene cosas realmente directas relacionadas con la sociedad, con la violencia de lo que se dice sobre los diferentes temas. Es el aspecto extremo de las cosas, como la música, ¿no? La escena alternativa de la música. Entonces, realmente hay un shock cognitivo, emocional. Y para esto sirven las diferentes artes, ¿no? En un momento dado poder proyectar o proyectarse hacia la sociedad, ¿no? Proyectar algo que nos va a llamar la atención. Ahora uno va envejeciendo, hace películas diferentes. Fue una aventura extrema. La película salió, tuvo éxito. Yo sí fui un poco sacudido por lo que pasó con esta película, por la crítica, porque es una película anarquista, ¿no? Así que como era un poco anarquista, algunas personas nos trataron de fascistas. Y yo decía, pero es increíble cómo la gente se puede equivocar simplemente por no escuchar las palabras, ¿no? La música. Es un tema de energía. Y bueno, fue una aventura increíble. No tenía conciencia de esto cuando la estaba viviendo, porque cuando uno crea películas, pueden tener más éxito, menos éxito, puede ser más o menos complejo, pero es increíble el tour que hicimos, las salas de cine llenas, los jóvenes, era algo que se cristalizó con Doberman. Y después es que tú te dices que sí, fue una aventura mágica. Recibí el apoyo de todo el elenco, estaba todo el equipo. En verdad todos estábamos en el mismo barco, productores, actores, editores, todos a fondo. Y bueno, esta película pues tiene calidades, defectos, pero en todo caso tiene una cierta energía. Eso sí, no se le puede negar. 6 meses, 6 meses después de haber salido y haber terminado la película, no se hubiera podido hacer, porque luego salieron leyes sobre menores de 16 años, ya no se hubiera podido difundir la película. Entonces, en verdad, esta película tuvo una ventanita de oportunidad que fue un regalo. Después no se hubiera podido hacer, y de hecho el día de hoy día en el cine francés, ninguna de las películas que yo he hecho antes podría hacerlas el día de hoy. No, bueno, el COVID tampoco ayudó, ¿no? No cerró todo por completo, pero sí bastantes cosas. Así que con el COVID ya se terminó. La creación, un cierto tipo de creación, algo que está un poco borderline, ¿no? A la frontera, un cine de género muy codificado. En Francia tienes muchos géneros que puedes hacer con diferentes tipos de presupuesto. Todas las películas que he hecho, ninguna película que he hecho 99 francos, Chanel, Blueberry, Doberman, no podría hacerlas hoy.
Entonces, el último que he hecho, mi primo Monkusan, es mucho más personal, he incluido cosas bastante mías. Fue una bella aventura hacer esta película, me gusta mucho, pero no tiene la misma energía que las otras, porque estoy en un marco bastante más restrictivo. Muchas gracias, Jan. Todo esto es verdaderamente apasionante. Dos cositas de las que acabas de decir. Sobre la subcultura me parece importante para nuestros camaradas aprendices que quieren ser cineastas en el Perú. Es importante no portarse demasiado bien, ¿no? Tener cosas que decir, porque tenemos muchos interlocutores cuando uno quiere hacer una película, cuando uno es artista también, pero la idea es justamente seguir su propio camino y no pegarse demasiado a la orden, no al encargo que se nos da, no ser demasiado disciplinados. Esto es una subcultura. Hablaste de punk, de trash, Metal Hurlan también. Hablaste Metal Hurlan, es una revista de historietas alternativas independientes de Druillet y de otros grandes ilustradores de historietas. Fue una revista muy importante en la subcultura francesa, en la historieta en general, en realidad representa una parte importante de la subcultura. Pero Metal Hurlan, esta revista que he mencionado, también fue toda la fuente de inspiración de Möbius, toda la pleyada en realidad que aparecía en Metal Hurlan son gente que iba a buscar a cineastas. Todo el cine de ciencia ficción de los años 90, pueden preguntar, Metal Hurlan es para eso es lo que es la Metal es una mirada un poco despectiva, ¿no? En esa época. No, es más o menos Metal Hurlan, pero los anglosajones recuperan justamente y alimentan su cine con todo el imaginario de Metal Hurlan. También contratando a dibujantes, a ilustradores para que realicen dibujos, creen cosas. No es algo loco en realidad. Quiero decir que Metal Hurlan tuvo mucha influencia en el cine. Lamentablemente no tanto el cine francés, pero es algo, Metal Hurlan es importante en un nivel mucho más amplio que Francia. Sí, es algo mítico. No puedo encontrar otra palabra. Sin transición. Cine e historieta. Hay otro gran personaje de la historieta francesa que se llama Moebius, alias Jean Giraud, y tú adaptaste una obra de él, ¿no? Vamos a pasar ahorita el tráiler de Blueberry, un western, y luego conversamos. Si ça veut bien partir.
Blueberry, l'expérience secrète. Blueberry, la experiencia secreta, muy importante por muchos motivos. Nos acercamos cada vez más a Perú. Es una película de género, ¿no? Un western. ¿Qué piensas al respecto, Jan? Sí, es un western místico, vamos a decir, pero es un western. Sí, estamos en el género. A mí siempre me ha gustado ir a un género y en este género mismo, yo no diría pervertirlo, porque no es la palabra exacta, sino hacer una especie de crossover, es decir, tomar un género y colocar otro género, western urbano, por ejemplo, como Doberman. Hay western spaghetti también en Doberman, ¿no? Y luego otro estilo. En Blueberry estamos en el western, sí, pero vamos a hablar más bien del mundo indígena, indio, de fuerzas del mundo invisible, de los espíritus. Es el territorio del hombre occidental frente al mundo indígena. ¿Y qué mejor que un western? Porque un western es un mundo, hay dos mundos en equilibrio y la naturaleza tiene mucho poder. ¿Y qué cosa puede ser mejor que este arquetipo de caballero, de héroe de Occidente, ¿no? Tienes al caballero, tienes al rey Arturo, y luego tienes los impermeables, las pistolas, y tienes al mismo tipo, 1880. Esta iconografía mitológica del héroe existe, y este héroe tú lo vas a desvestir de alguna manera. Vas a desvestirlo porque se va a encontrar con la naturaleza, con el mundo indígena. Va a dejar este héroe, va, va a desvestirse, se va a mirar, en un momento dado se va a liberar de esta huella digital para relacionarse más con la naturaleza. Entonces, eso es Blueberry. La historieta Blueberry, ¿por qué adapté Blueberry? Porque siempre me pregunto esto. La gente dice, pero no encontramos a Blueberry en la película, ¿no? Porque Blueberry era un cowboy. Sí, es una versión bastante libre, ¿no? Blueberry es bastante más obediente, ¿no? Más sana, digamos. Sí, no está este encuentro, esta visión, estos del mundo indio. Pero ¿qué pasa? Es mi historia. Es decir, cuando yo tenía 14 años y cuando leí Blueberry, estaba el espectro Baldor en un lugar, y en este lugar estaba Blueberry, que veía el cuerpo de un chamán. Yo recién ahí aprendí lo que era un chamán, un sanador, y me fascinó realmente esta imagen a los 14 años. En verdad leí la historieta una tras otra. Entonces, cuando surgió la idea de otra película, yo quise utilizar esta dimensión mística, es decir, lo que yo quería era hacer una película donde vayamos a realizar este encuentro entre el occidente y el mundo indígena, algo que yo no había hecho todavía y que quería hacer. Así que en ese momento pensé nuevamente en Blueberry y fui a ver a Jean-Jérôme Mebus, que era mi dibujante. Para realmente, yo estoy hablando de dibujante de historieta. Yo quería ser dibujante de historieta cuando estudiaba en la escuela. Entonces, Möbius era para mí el non plus ultra, ¿no? Y estaba entre los vivos, quiero decir, los que están vivos, porque también está Da Vinci, ¿no? Entonces, yo tenía esta estima realmente por Möbius. Fui a verlo y le dije, le transmití lo que quería hacer, porque en el fondo Möbius, él dibujaba cosas completamente místicas, visionarias, excepto Blueberry, que de hecho firma como Jean Giraud, y que son más de western. Entonces yo fui a verlo y le dije, sería bueno que el universo de Möbius, esta dimensión mística, entrara en Blueberry. Y dijo, sí. Dijo que siempre lo había hecho, pero el guionista, digamos, no había estado muy de acuerdo. Entonces, a partir de ese momento, yo propuse a Larumán, con quien había hecho la última Caperucita Roja, con otro director, con el director de fotografía, con quien trabajé Blueberry, de hecho, y les propuse entonces desarrollar Blueberry en esta dirección, ¿no? Tomando esta dirección, así empezó esta aventura. Y obviamente, cuando haces esta clase de película, cuando tienes una película sobre rufianes como Doberman, puedes conversar, puedes leer muchas novelas policiales. Es un universo que ya está ahí ya formateado, ¿no? Está bastante orientado, ya tienen una manera de pensar que tú puedes entender, pero un chamán, un sanador que está en relación con las fuerzas de la naturaleza,
para nuestra cultura es el vértigo, ¿no? Entonces yo fui a la Sierra Winchell en México, entonces viví cosas muy fuertes con los indígenas aquí. Regresé a Francia y dije, No, tengo que hacer más. Y aquí es que entré en este tema de la ayahuasca, ¿no? Así fue que se creó esta película. Esto es lo que es maravilloso realmente en este oficio, ¿no? Vas a conocer gente que cambia tu vida, y es lo que ocurrió en mi caso. Entonces vine a Perú a conocer a estos sanadores chipivos porque yo investigué y entendí realmente que eran los chipivos los que tenían esta onda particular, ¿no? Los chipivos con Nivo para el público francés en Facebook o anglófono es una comunidad importante de la Amazonía peruana que está distribuida a todo lo largo del río Ucayali. Listo. Sí, así es. Así que conocí a diferentes sanadores, tuve diferentes experiencias y en un momento dado conocí a un sanador, 1999, estamos hablando, y cuando conocí a este sanador, en verdad fue como un encuentro del tercer tipo, porque tú vas como cineasta, ¿no? Estás enfermo, tienes visiones, estás con otros sanadores, y luego con este sanador en particular me dijo, ¿por qué vienes? Y yo le respondí, y yo dije, no dije vengo por una película, ¿no? Y ahí es realmente, ahí cambió mi realidad. Durante 3 días estuve como perdido, escribí libros, eh, car- la- cuadernos de viajes interiores, es un libro que escribí sobre esta experiencia, hablo de las plantas, etcétera, si les interesa. Pero digamos que a partir de este encuentro es que yo entendí que yo tenía que vivir cosas con estos indígenas. De hecho, yo les dije para qué había ido, y esas cosas van a alimentar mi película. De hecho, imaginé una historia en la que los shipibos están en México, que no tiene nada que ver con México. Es una película bastante grande. Tuve que sacar muchos elementos en realidad, porque se nos pide sacar algunas cosas, pero bueno. Entonces, el trabajo duró 7 años. Durante 7 años escribí un guión, viví, fui a menudo a la Amazonía para recoger algunas plantas, traer algunas plantas, y al mismo tiempo preparaba la película, buscábamos escenarios en México, íbamos avanzando. Sufrí un poco con el casting, con el elenco, pero a veces, bueno, estaba en la selva sobre una sábana durante 10 días, ¿no? Con las plantas. Es como el final de Blueberry, ¿ah? Ya es un documental. Y luego tomas un avión, llegas a Los Ángeles, al super hotel, ¿no? Y te dices, no, pero en verdad que en Occidente estamos súper bien. Y luego te reúnes con actores, vuelve a empezar el círculo. No fue una aventura bastante increíble. Y empecé a documentarme también, o mejor dicho, a recuperar imágenes, a tomar imágenes de lo que hacía con los indígenas. Eso fue un bonus, ¿no? Sí, de hecho en el DVD, porque esto es más de 1 hora. Entonces, me reúno con científicos, etcétera. Esto viene como un plus en el DVD. Podemos ver un extracto si quieres, pero sí, perdón, te dejo terminar tu comentario. Sí, quiero terminar la idea porque es lo que ocurre en ese periodo de mi vida. Entonces, la película se va armando y cuando ya vamos a firmar todos los contratos, yo no encuentro al actor principal, me reuní con muchos actores estadounidenses, no me convencían, siempre yo temía un poco trabajar con franceses. Sí, 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 que Val Kilmer casi hace la película. Y bueno, como no encontraba, le digo a Mebius, no encuentro al protagonista. Y yo digo, tengo que encontrar a un estadounidense. Y Mebius me dice, no, a Cassel, Thomas Vincent, él es francés. Y Mebius fue el que me dijo, contrata a Cassel. Y yo dije, bueno, y de hecho, en términos económicos es mucho más factible trabajar con Vincent, ¿no? Porque él había hecho Doberman. Claro, sí, su carrera ya había evolucionado, ¿no? Sí, claro. Entonces todo el mundo estuvo de acuerdo. Así que se lo propongo a Vincent y me dice, ay, ¿tú crees? Y así empezó.
En ese momento vamos a Estados Unidos para firmar todos los contratos, y habían pasado 5 o 6 años para firmar todos los contratos. Y aterrizamos el 11 de septiembre de 2001 en al aeropuerto de Los Ángeles, y el mundo se detiene. Y luego fueron 2 años más para volver a empezar, ¿no? Fue algo, realmente fue como el COVID, ¿no? Lo que detuvo todo el mundo. Estuve durante 15 días en un cuarto de hotel y yo me decía, no voy a poder hacer nunca esta película. Entonces, como yo estaba al mismo tiempo en el trabajo con los indígenas, era bastante particular. Entonces, cuando ya haces el duelo, digamos, de algo, ya lo puedes dejar partir. En mi caso fue con Blueberry, pero al final sí se hizo. De manera paralela, hice la película Blueberry, lo podemos hablar después. Es una aventura épica, son más de 100 días de rodaje, 5 meses de rodaje en el norte de México, España, Francia. Fue bastante loco. Y además con los chamanes en medio de todo, que venían también para el rodaje. La complejidad de las escenas que teníamos que rodar. En verdad fue un desafío de locos. Entonces, hicimos la película con el mayor presupuesto europeo en esa época, 35 millones de euros. Yo jamás he vuelto a hacer una película con ese presupuesto y nunca voy a poder hacer una película con tanta libertad tampoco. Pero ya, lo hiciste, ¿no? Me digo, como cineasta tuviste esa suerte. Entonces tuve esta tan aventura. Entonces, en tu corazón, cuando pasa esto, tú te dices, lo que ha ocurrido con las plantas, con el ayahuasca, realmente ha cambiado tu visión del mundo y tienes que devolver de alguna manera a la gente y a las plantas, a los pueblos que tienen este conocimiento, debes devolverle algo, tienes que realmente dedicarte. Entonces, hay películas, las películas son más difíciles de hacer, no hay mucha presión. Blueberry es la única película que me gustaría volver a armar, tal vez, la única que me diría, si pudiera volver a armarla, editarla, lo haría, porque tuve mucha presión para modificar algunas partes, me parece que el inicio va demasiado rápido. La vi de nuevo hace poco en un festival, vi los últimos 40 minutos en el desierto y me pareció magnífico realmente, completamente. Yo digo, ¿cómo es que pude tener tanta creatividad creativa los últimos 40, 45 minutos? Es una gran parte de la película. Me parece que es lo mejor que he hecho en el cine. Lo más importante. Para mí es la visión de Blueberry. Esos 40 minutos para mí quedan. Porque brindan una dimensión sobre las plantas, la cultura indígena, la energía que hay en las imágenes. Realmente hay una parte emocional, una textura emocional muy fuerte, las imágenes, los diferentes campos. En 35 milímetros la vi en un festival y realmente lo dije, los 40 últimos minutos, wow. Vaya que fue una película genial, fue una locura, fue una oportunidad magnífica. Y al mismo tiempo terminé de otros mundos. Si quieres pasar un pedazo de otros mundos, a ver, para el público peruano tenemos un nuevo, si hay una nueva edición de Blueberries, estaremos felices de tenerte, Jan. C'est ton bureau à l'image. Hein. Ah, alors il doit y avoir un petit bug. Autant pour nous. Il y a un petit souci sur les partages d'écran Zoom. Là, on devrait être mieux normalement. Voilà, ouais. Si tu veux commenter, Yann, n'hésite pas. Hein. Si quieres comentar, Jan,
No, cuando están los cantos yo no digo nada. Esta planta es la planta de chacruna, que sirve para cocinar con la ayahuasca. La ayahuasca tiene mareos y la chacruna tiene visiones. Para eso se usan los dos, de las dos plantas. La ayahuasca se va a cocinar casi como 10 horas. Se tiene que refinarse todavía, sacar un poco de esta medida. Les feuilles de chacruna contiennent de la DMT, qui est un hallucinogène puissant, mais qui est oralement inactif, puisque dissous par une enzyme précise du tract digestif, la monoaminooxydase. Alors, il combine les feuilles de la chacruna avec la liane de l'ayahuasca, qui contient précisément plusieurs substances qui inhibent l'enzyme de l'estomac. En mélangeant les deux plantes et en les cuisant ensemble pendant des heures, on arrive à une boisson ou de la DMT oralement active, et la molécule hallucinogène passe à travers l'estomac intact et arrive au cerveau. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. I think that clearly shamanism is an ancestral science, and it's ancestral, but it's contemporary as well because it has survived so many thousands of years. These techniques are the result of centuries, millennia of trial and error, which is the scientific method. You try something, based on the results, you modify what you're doing based on another outcome that you desire. I think these are technologies of consciousness. These are technologies of the spirit. And there's no reason that they have to be hidden. I mean, you might have to work a little bit to get them and have certain responsibilities, but to make them off limits and to turn them into some kind of bad, shunned phenomena is just not true. It's just not fair either, really. Alors, ce que je pourrais Lo dire que là, podría decir cuando veo estas imágenes que no había visto desde hacía tiempo y que pour moi qui me touche en fait, c'est que siguen Jérémy Nerby dans le documentaire, afectándome en realidad. ce qui s'est passé quand je suis Por ejemplo, lo que ocurrió cuando fui a la Amazonía es que yo había leído Serpent Cosmic, Serpiente Cósmica, y este libro es lo que me motivó, ¿no? Y fue una de las primeras personas en realidad que fui a ver antes de hacer de otros mundos. Entonces, las cosas se relacionan entre sí, ¿no? Acabas de responder a una de las preguntas del público que acaba de ser hecha. ¿Qué te motivó justamente a estudiar la cosmovisión de los pueblos indígenas de la selva peruana? Este estudio de este antropólogo, el estudio de Jeremy a la relación entre las visiones, entre nuestro ADN, él tiene toda una teoría sobre la especie de comunicación que hay en el interior de uno mismo que puedes tener gracias a las plantas. Y la manera como habla Jeremy de esto realmente me conquistó. Y me dije que tenía que ser con estas plantas. Y bueno, para ser completamente sincero, cuando tú tomas plantas, las plantas que son los psicotrópicos más potentes del planeta, no lo puedes hacer en tu jardín, ¿no? Porque puede ocurrir un accidente psíquico, psicológico, incluso si no corres el riesgo de morir, pero es algo tan fuerte que sí puedes sufrir un shock de realidad, digamos, ¿no? Encontrarte confrontado a un trauma muy fuerte, porque aunque sea una medicina, puede mostrarte un trauma demasiado fuerte de soportar. Así que cuando tú vas a tomar una planta muy fuerte, tienes que hacerlo con un especialista.
yo no hubiera subido de repente a una compañía aérea construida por indígenas o piloteada por indígenas, un avión, porque no es lo de ellos, ¿no? Pero en cuanto a las plantas, hace millones de años que generación tras generación trabajan con las plantas, utilizan las plantas. Sobre eso se basa su cultura. Entonces yo dije, el lugar más seguro del mundo donde tomar estas plantas es con estos patas que curan con las plantas. Fui con mucho respeto, por supuesto, pero no pensaba que iba a verme sumergido en algo tan fantástico prácticamente. Es decir, el conocimiento de los pueblos indígenas es algo increíble, lo que yo viví, no sé qué hacer con esto, pero es lo que viví. Y luego traté, cuando hice de otros mundos, traté de justamente tratar de encontrar en nuestra cultura, con Straxman, con PhDs, con otros científicos que han dedicado sus vidas a pasar por estas experiencias, porque se trata de científicos y es el tema que dominan, y su objetivo es encontrar cómo pueden funcionar los dos sistemas al mismo tiempo, porque hay uno que funciona, la ciencia, pero hay otro que también funciona, que es la experiencia que todos hemos vivido. Y yo creo que para mí era importante encontrar en mi cultura gente que pueda ayudarme a hacer una especie de unión, ¿no? De superposición entre nuestra ciencia, nuestro modelo de realidad y el modelo indígena, porque uno no puede vivir de manera separada de estos dos modelos, los dos funcionan. Entonces, esta película fue una especie, no sé si de terapia, sino sí de poder yo mismo comunicar, integrar este debate que me decía que no estaba solo, ¿no? Estaba entre dos realidades. Y también diría, no me llamó la atención, no me atrajo la cosmología de los indígenas. No, yo no creí en las almas, en los espíritus. Yo creía que era una manera de ver de otro modo la realidad interior, los recuerdos, y descubrí que no, que había toda una realidad de la que mi cultura no me había hablado, ¿no? De repente solo como fantasía, como algo fantástico, parte del imaginario, pero que sí era una realidad y pude vivir estas experiencias, así que no lo podía negar. El día de hoy, hace 20 años que tomo de manera regular plantas, no me mola nada de esta postura sobre la convicción de esta experiencia que he tenido con estas plantas. Lo único es que el modelo se mueve un poquito, las cosas se tranquilizan un poco, ya puedes dialogar con fuerzas de la naturaleza, con las plantas, pero hay que tener cuidado también, hay que hacerlo por determinadas razones, hay que llegar a acuerdos, digamos, porque ahí detrás de esto hay un equilibrio global, y si estás enfermo hay un desequilibrio, ves las cosas de otra manera respecto de tu relación con los seres vivos, con las plantas, con los diálogos que puedes tener con los árboles, con plantas, etcétera. Uno busca a los extraterrestres, ¿no? En el fin del mundo, de la galaxia, mejor dicho, pero no, están las plantas y hay herramientas para conversar con los robles, con las plantas. Esto es muy fuerte. Pasas de otros mundos, no pasas un segmento de otros mundos y yo hablo de esto, pero si no, no hablaría de esto. Pero ya que es el tema, simplemente quiero decir que desde de otros mundos, yo no he cambiado de opinión sobre el fundamento mismo de lo que he vivido. He cambiado un poco de interpretación, ya no hago estas cosas, porque la mente tiende a crear generalidades e interpretar todo. No, no, yo ya dejo ir todo esto, ya estás un poco, eres como los indígenas, estás bien, estás en el bien, con una bella intención, con fe en el bien, y avanzas así. Vives experiencias y cuando regresas ya tratas de no pensar mucho en esto, las cosas cambian, pero ya tienes otra manera de abordar las cosas. Para mí es una medicina muy importante y he vuelto a trabajar, de hecho, para mí los chipivos son gente importante en mi vida, es mi segunda tribu, diría yo, después de la gente de mi cultura, los artistas, los amigos. Pero hay algo muy fuerte. Han sido muy generosos conmigo, generosísimos. Realmente me han invitado, me han compartido sus conocimientos. He vivido momentos muy difíciles, dediqué mucha energía. Hice Doberman, miren todas las energías que había dentro de mí, ¿no? Esta especie de rabia, de violencia. Es el cine, sí, pero en el interior hay algo más. Entonces, para poder canalizar, calmar, comprender todo esto y vivir de una manera más feliz, más relajada, yo diría que
ha sido realmente, para mí es algo bonito, algo que forma parte de mi vida. Puedo no tomar nunca más una planta, ¿no? Pero no hay un día de mi vida en que no me despierte con una especie de melodía. ¿Por qué? Porque es algo que está en mí, ya está dentro de mí. Todo esto para decirles que es algo loco, ¿no? Pero es realmente, para mí fue mágico hacer esta película. Bueno, la gente del cine ya dijo, no, uy, no, adiós, ya está con los indígenas, hizo Doberman, ya. Pero después regresé, ¿no? Dije, hice Darshan, fui a India, hice un documental sobre esto, eso fue el periodo bastante mágico también. Y luego hice 99 francos. 99 francos es ¿por qué? Porque quería justamente trabajar en esta cultura, ¿no? Entonces, podemos encontrar al final de 99 francos a los chipivos de Perú, ¿ah? Porque seguía siendo mi viaje personal. Y para terminar con los chipivos, podemos seguir hablando de ellos, pero para decirte como cineasta, lo que esto activó es cuando hice estas dos películas, hice un documental muy hermoso, de repente podemos poner el enlace en YouTube, se llama Pachimbe Kalviloni, que está en lengua chipivo, 17 minutos en blanco y negro, lo pueden encontrar en YouTube. Y también hice una experiencia de realidad virtual, VR, sobre ayahuasca, que está siendo proyectada en todo el mundo. Hace un año y medio, terminé, me tomó un año hacerla. Para mí fue en realidad la posibilidad de recomunicar alrededor de la medicina. He hecho muchas obras colectivas, como Vincent o Jeremy, cuadernos de viajes interiores también que muestran mis aventuras. He hecho muchos dibujos también. Entonces, yo creo que lo que es importante en este periodo es que me liberó como cineasta. Las plantas tienen esta noción, este poder de liberarte de algunos deseos que no necesariamente tienen lugar de razón de existir. Me dieron mucho más libertad. Después, 99 francos era una energía que yo conocía, pero cuando hice Chanel y Stravinsky, era algo que me gustaba y lo hice. Me pasé un poco en el cine con mucha libertad en géneros diferentes, en especies diferentes, y diría que eso es consecuencia de las plantas. La mejor manera de ver lo que han hecho las plantas para un artista es ver su filmografía. Los cortometrajes, Doberman, luego las plantas, a partir de Blueberry, vean lo que hice después. Y ya van a poder formarse una idea. Hay gente que dice, un joven cineasta que me gusta mucho, que me dice, yo no quiero tomar plantas porque lo que a mí me gusta de ti es Doberman. Y no quiero cambiar yo como cambiaste tú. Eso a mí me parece bueno, muy bueno, ¿no? Pero yo que tenía ganas sobre todo de ser feliz, de poder hacer cosas que me gustaran, de estar orgullosa de mis películas. Uno nunca está 100% contento, de sus películas. Ahora, ya viendo las cosas desde otra perspectiva, en el tiempo digo, no me faltó algo como cineasta. Y luego veo una escena y digo, ¿cómo hice eso? Y al final, y eso hasta ahora, ¿eh? Yo no estaba muy convencido cuando comencé a hacer la película Monkusan, mi primo, pero al final hay más cosas que me gustan a mí en mis películas que cosas que no me gustan. Y mientras tenga esto, voy a ser un cineasta feliz. Ahora, hay cosas que no me gustan, pero hay más cosas que sí me gustan. Más son las cosas que me gustan. Al final de la película me siento feliz de haber visto la película y de haber podido hacerla, ¿no? Que haya cosas que te gustan y que no te gustan. Lo importante es haber logrado más cosas que aquellas que no se lograron tan bien. Porque ya uno dice, bueno, la próxima vez voy a mejorar esas cosas. No sabes en verdad cuándo es que vas a tener éxito. Muchas gracias por este testimonio sobre tu experiencia con la medicina tradicional. Comprenderás que tengo que advertir, ¿no? Tú también lo has hecho, Jan, sobre el peligro que pueden representar estas sustancias. No es importante mencionar, ya sea en México o en Perú. Sí, tienes razón, Nicolás, es importante decirlo. Me agarraste así, no estaba preparado, pero
sobre las plantas, sobre la Amazonía, siempre tiendo a empezar diciendo este preámbulo, que la ayahuasca es considerada una droga muy, muy tóxica en Francia. Está considerada como las drogas más fuertes, más duras. En Perú, la misma droga en el uso tradicional es considerado como tesoro nacional. Eso hay que saberlo. Tenemos una mirada diferente respecto a estas plantas. Ahora, cuando uno habla de la ayahuasca, es que no es una experiencia, basta con ver de otros mundos. No es una experiencia fácil. Vamos a tomar esta planta porque tenemos un problema que solucionar. Y a veces solucionar este problema es doloroso, hay que hacerlo con gente muy competente. Cuando uno va al hospital porque tenemos un verdadero problema, siempre va a haber momentos dolorosos, ¿no? En el hospital. Entonces hay todo esto, ¿no? Para mí es algo que sí me ayuda, pero yo tengo una historia particular. Yo tengo una historia de 20 años ya, pero he tenido momentos terribles, momentos en los que creí que podía morir, y más de una vez. Pero no es fácil, hay que tener cuidado, hay que hacerlo con gente competente y hay que saber lo que uno ha ido a buscar. Y hay que saber que hay que hacerlo en la selva con los indígenas y no en París o en otro lugar, ¿no? Jan, hay una pregunta en Facebook, la siguiente. ¿Cómo los productores de Blueberry vivieron tus ganas de pasar al chamanismo, ¿no? De tocar el chamanismo? Bueno, no pudieron detenerme. ¿Lo entendieron? No siempre. Yo creo que se encontraron frente a alguien, es como los bulldozers, ¿no? Como la gente que está en una cruzada. Decían, te pueden decir, no puedes hacer esto, y tú dices, ¿pero por qué? Entonces logré convencerlos, me acompañaron muy bien, de hecho. A menudo tuvieron miedo, creo yo. Por ejemplo, después de 5 años del desarrollo del guión, estaban financiando pues la medicina tradicional chipío, ¿no? Sí, en un western. Sí, entonces yo me acuerdo que debíamos hacer un western, Blueberry, y me decían, ¿no? ¿Y nos estás pidiendo plata para financiar tu documental? Sobre algo, una fiesta tradicional que no tiene lugar desde hace 60 años para los indígenas. O sea, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Y yo decía, no se preocupen, vamos a lograrlo, ¿no? Y lo logramos al final. Y de hecho, nadie en esta historia con un... Es algo sorprendente en realidad, porque no fue un fracaso, felizmente. ¿No? A veces tenemos pequeñas películas que al final las empresas que la producen cierran, tienen que cerrar porque hay gente que pierde dinero, pero aquí estamos hablando de empresas grandísimas, ¿no? Y se puede decir, ok, no fue un buen año, entonces hay menos dividendos, fue difícil para los que invirtieron en Blueberry, para mí también, de hecho, para los productores, para todos fue difícil, pero en mi libro, de hecho, hablo al respecto. Ahí están todos los detalles de la aventura con mis productores de Blueberry. Para terminar con este capítulo de medicina tradicional y más extensamente la cultura tradicional, ¿cómo puede expresarse con las nuevas posibilidades abiertas, ¿no? Por la realidad virtual y por otras cosas? A ver, les voy a mostrar Ayahuasca Cosmic Journey. Creo que ha ganado premios también ya este documental. Esa película, luego conversamos al respecto. Sí, ya hace 2 horas ya que estamos. Sí, no me puedo quedar mucho tiempo.
Yann, si tu veux parler un Oui. peu de ce projet de Jan, si réalité. quieres hablar de este proyecto de realidad virtual, porque tú eres del grupo de los escasos directores que sí se introducen estas experiencias de realidad virtual con el casco y todo, ¿no? Si puedes hablarnos un poco sobre esto. Sobre la realidad virtual, la aventura, me vinieron a buscar para otra película que se llama Seven Lives, que es una película de un viaje en las memorias en Japón. Vinieron a buscarme para hacer esta película y yo no conocía bien la realidad virtual. Cuando me colocaron este casco y me mostraron cómo eran estas experiencias, yo dije, "Ay, no, pero tengo que hacer algo así con las plantas, porque estas sensaciones son las sensaciones de las plantas, el cine en relieve, digamos, la pantalla, ya no hay distancia, se rompe la pantalla, digamos, del cine en este caso. Entonces, inmediatamente dije, ya, tengo que desarrollar un proyecto que me permita hacer esto, porque es justamente poder seguir compartiendo cosas de otra cultura, los shipibo, el mundo de las plantas, la relación con la naturaleza, la interfaz que puede haber para el hombre, para alcanzar el bien, el diálogo con la naturaleza, de otra manera. Así que así fue que hice Seven Lives, una película con actores. Me vinieron a buscar porque había actores en una película de realidad virtual, en realidad virtual. Y a partir de ese momento ya lancé este proyecto. También hice otra película con un músico, Molecule. Menos 22.7 es otra película en realidad virtual. Y durante un par de años hice la realidad virtual. Yo creo que la realidad virtual es realmente algo aparte. No es cine, es otra cosa, es una experiencia. Es algo increíble, porque si ustedes han hecho una bella experiencia con la realidad virtual, en realidad van a ver que es algo, ya no se cuenta una historia, uno se convierte en el héroe, uno entra en un espacio donde el cuerpo, el alma, inmediatamente se encuentran ahí capturados. No estamos en otra parte. Para mí esto es interesante, evidentemente, porque al mismo tiempo a mí me gusta esto, experimentar las diferentes experiencias en las películas. En las películas generalmente veo en un momento una película policial, veo que uno se detiene en una experiencia sensorial, cognitiva. Y esto nos lleva a un efecto de conciencia diferente, ¿no? Sobre algo poderoso, la vida, la muerte, un plano emocional, tal vez. Entonces, esta es una herramienta, la realidad virtual, que permite crear obras, ¿cómo puedo decirlo? Que permiten, por el momento estamos todavía en los años 80, 90, estábamos con artistas, bueno, se empezaba, ¿no? Pero ahorita realmente es la web de hoy en día, la realidad virtual. Es un buen espacio para hacer creación. La creación con la realidad virtual, no, por ejemplo, las series. Para un canal, si eres cineasta puedes hacer una serie, es la misma escritura, pero trabajas de otra manera, tienes más tiempo. Es un trabajo un poco diferente, pero es la misma pericia, ¿no? La realidad virtual tienes el saber hacer la pericia del cineasta, del director de teatro, a través del creador de videojuegos, de artista contemporáneo, que crea las experiencias. Mucha gente que puede trabajar en la realidad virtual con sus mundos, sus saberes, sus conocimientos. Para mí es un lenguaje diferente. El único o la única pericia realmente, conocimiento que me permite trabajar en esto es que el equipo, lo que es el aspecto visual, ¿no? Pero no es para nada la misma gramática, no son las mismas cosas. Es muy interesante. Estoy tratando de desarrollar justamente un proyecto, una nueva experiencia en realidad virtual. Y me gustaría continuar trabajando en realidad virtual porque es un espacio alucinante, pero no es mi espacio, ¿no? Yo soy cineasta, yo hago películas. También soy un ayahuascayero, digamos, pero yo puedo hablar solo de cine, soy cineasta, es mi pasión, hago películas. Pero si puedo hacer un poco de realidad virtual, como una obra de arte, por ejemplo, o de repente una obra teatral, es algo que me gusta también. Pero ahí vamos a otro espacio, tenemos que aprender otro lenguaje. No, sí, es otro, Jan, es una pregunta que estamos recibiendo en el chat. ¿Es el nuevo avatar, tal vez del arte del cine? O como pareces decirlo, es otra cosa por completo, es otro medio, digamos. Sí, es otra cosa. La realidad virtual
nunca va a llegar, nunca, nunca, nunca va a llegar a competir con el cine en lo que respecta a la emoción, a lo que se va a contar en una narración, respecto a los personajes. Eso es lo que yo pienso. Así como el cine no le hace competencia a la literatura, es al teatro, es otra cosa. Tenemos la literatura, el teatro, el cine. Nada se le ha quitado a ninguna de estas artes. La realidad virtual es algo que está llegando enorme, donde trabaja gente que hubiera querido ser cineasta de repente, ¿no? Es algo que a mí me interesa. Hoy día, si yo tuviera 25 años, dedicarías a la realidad virtual, tal vez, pero me gusta tanto mi oficio, lo que hago con el cine. Además que el cine, no sé si volveré a hacer largometrajes, es agotador. Acabas de hacer uno, Jan. Sí, justamente. Me encanta hacer largometrajes, es algo mágico, pero no sé si voy a poder encontrar nuevamente la libertad que he tenido. He tenido tanta libertad, tanta gracia en realidad, y el cine, estoy hablando de cine, largometrajes en cine. Hoy día es muy restrictivo el cine en este aspecto. Me pregunto si no haré cosas de repente para la realidad virtual, de repente una película o documentales. Pero si yo fuera un joven que recién llega al medio, ¿no? Y que sueña con hacer cine en las pantallas grandes, hoy día el cine está sufriendo mucho en términos de creatividad. El sistema está completamente, no, ahorcado. Espera, Nicolás, justamente para terminar, vamos a hablar de la actualidad del futuro del cine, que está en un contexto sin precedentes, ¿no? La reprogramación de los estrenos, vamos a hablar de esto también. A ver, vamos a seguir con la progresión de tu carrera. Vamos a llegar a los éxitos de taquilla. 99 francos creo que fue el mayor éxito, ¿no? La adaptación de la novela de Frédéric. Realmente ya no con un monstruo del cine francés, no Vincent Cassel, sino Jean Dujardin esta vez, ¿no? Voy a pasar algunas imágenes de 99 francos. Une ravissante femme, ni trop vieille ni trop jeune, ni blonde ni brune, chacun. Oui. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave mais authentique. Je suis belle, n'est-ce pas? Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Secret. Mais ce n'en est plus un maintenant, puisque je vous ai tout dit. C'est génial. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. 99 francs. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Alors, Yann. A ver, Jean Dujardin, 99 francos, una crítica bastante severa, ¿no? Del mundo de la publicidad. Es interesante porque algo que fue una coincidencia, hace 2 días vi la película y no había visto desde hace varios años, no la había visto, ¿no? Es bastante fresco esto para mí, porque hay películas que no he visto desde hace 10 años. No sé qué decir sobre 99 francos, sino que fue también una aventura muy bonita, creativa, porque ahora una película así no se podría hacer, o con mucho menos dinero de repente. Con Jocelyn también, que está en el tráiler, todo el casting que se hizo para toda la energía, con Fred, con el autor de la novela, Frédéric. Fue una verdadera oportunidad. Para mí fue, después de Darshan, de Otros Mundos, Blueberry, después de esto fue una oportunidad para volver a mi tribu de alguna manera. Y es bastante activista esta película en realidad. 2006, 2007 creo la película, de 2006, 2007. La rodamos en 2006 y se estrenó en 2007. Hay muchas cosas
que abordan las problemáticas, la comida chatarra, la comida, el mundo que nos venden, la violencia en la empresa, ¿no? En el mundo de la publicidad, las empresas, en verdad hay mucha violencia. Yo conocía bien este mundo, había algo. Cuando hice esta reunión, cuando hacía las reuniones donde se veía todos los detalles de la película, a menudo yo me decía, si la gente supiera, es algo loquísimo, porque realmente en estas reuniones no se ve realmente, estamos por debajo de la realidad, porque es surrealista lo que ocurre. Para nuestro público, la PPM es la reunión de preproducción. Estoy hablando de la reunión donde se decide el color de las cosas, se decide todo. Es la reunión de preproducción. Todo el mundo se expresa en esta reunión. Para 6, 8 horas para una pequeña película de 30 minutos, ¿ah? A no ser que haya habido varias de estas reuniones antes. Vemos todo lo que es el elenco, etcétera. Se valida todo lo que se va a hacer después en la película. Es algo surrealista. Entonces, en la película está esta escena. Y yo cuando vi esta reunión dije, porque ustedes son los directores del cine simplemente, pero están todos los creativos, los otros profesionales. Yo he tenido estas reuniones PPM, he tenido reuniones geniales, reuniones que toman poco tiempo, pero hay cosas que para ustedes serían chino, ¿no? La gente se pone a hablar de objetivos de la marca y ustedes se preguntan, ¿de qué estás hablando? ¿No? Es una cosa simple, se puede tratar de algo simple, pero ya se va a complicar. Se trata de publicidad, simplemente, pero uno cree pues que se trata de algo ya no ya. Eran reuniones bastante surrealistas y en verdad que me hacían disfrutar mucho. Yo no conocía la publicidad porque no había sido creativo, había tratado con el medio, sí, pero puse cosas que a mí me gustan en el mundo del cine, en la película. Por ejemplo, llamé a gente o utilicé gente creativa que tiene ideas y las buenas ideas de publicidad a veces se desechan, como a veces ocurre en las películas también. Y se desechan porque el cliente dice, no, esto hay que buscar algo más sencillo. Entonces, detrás de cada película malísima hay una película buena que fue desechada, ¿no? La publicidad de Scott para Apple. Yo estoy detrás, ¿no? De esto. Y de hecho vi a Scott hace un par de días y vi esta publicidad. En esa época, cuando yo era joven, iba al cine, a la ciudad de Graz, etcétera. A mí me parecía, cuando veía esta publicidad para Apple, yo decía, eso, ahí sí hay creación, más que en un montón de largometrajes que he visto, comerciales. Y ese es el segundo objetivo de 99 francos también, ¿no? Si, hay que buscar realmente. ¿A ustedes les parece lógico tener que elegir a estos cretinos, ¿no? O sea, que es una serie de cretinos en realidad. Estamos en un mundo en el que el cine es un producto. Entonces, uno critica la publicidad, pero es relativo. Acá no se trata de un producto realmente. En el cine también de alguna manera estamos hablando de gente que trata con productos culturales. Y a veces la publicidad puede ser más creativa. Para mí es una oda esta película a la creatividad, a la creación. Ese es el aspecto positivo de la publicidad que siempre me fascinó, ¿no? Cuando uno tiene una alquimia entre un equipo de creativos con ideas geniales y un cliente que sigue, que dice, sí, ok, vamos a seguir, esto va a tener éxito. Y el director que entra en el baile y luego sale pues una publicidad mágica, ¿no? Esto en todos los territorios. Y en la historia también con Chanel y Stravinsky, ¿no? La película que hiciste 2 años después, ¿no? Así es. Y aquí tenemos Nijinsky, tenemos coreografías, ¿no? Con el más loco de los músicos, que era Stravinsky. Hacen la consagración de la primavera también, que provoca un escándalo en la sala. Pero la película es eso, es
un escándalo. Es la inauguración acá en los Campos Elíseos, los músicos, en verdad la gente gritando, ¿no? 100 músicos para la consagración de la primavera. Entonces, de otra manera, era algo también que llamó mucho mi atención, esta temática del artista frente a la obra, al público, al hecho de correr riesgos. A mí me encantan las artes y las superposiciones, es decir, el productor, el mecenas, que llega y tiene la energía del actor, del coreógrafo, de los músicos, y todo esto en un momento dado se alinea, ¿no? Se alinean los planetas, digamos, y boom, ya puede lograrse un proyecto, ¿no? Es algo cada vez más difícil en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad contemporánea, los que toman las decisiones son el servicio de marketing muchas veces. Hay gente que va a leer un guión y va a decir, ah, genial este guión, pero marketing va a decir, no sabemos cómo venderlo, lo desechamos. Y eso es una realidad. Pasemos entonces, aceleremos un poco. Vamos a ver las últimas películas, o la última película que hace un mes, ¿no? Es Crimen, por dos grandes, Adam y este gran actor que comenzó su carrera escondida en Bélgica. Hablar un poco de esta película, de hablar un poco, es una película que te pidieron hacer, es una película que hubiéramos esperado menos, ¿no? Con menos de filmografía. Segunda propuesta de comentarios. ¿Qué efecto causa estrenar una película en pleno 20, ¿no? Entre un confinamiento y el confinamiento. Bueno, me las arreglo y terminamos. No, después preguntas. No, pero bueno. Bueno, es algo particular. Yo ya no quiero hacer cine para sala, porque tenía todo. Me mostraron un productor que me gusta mucho y él me propuso esta película. Yo dije, bueno, no es libertad. Recordaba las películas que me gustan del cine francés, digamos los domingos en la noche, en familia. Entonces me dije, hace tiempo que no hay películas sentimentales, es lo que quería hacer. Yo quería hacerlo de repente con una pareja de jóvenes, ¿no? No necesariamente como se da en la película, ¿no? Que los dos tienen más de 50 años. Y al mismo tiempo, es un tema muy, la familia muy serio, ¿no? La familia muy simpático, muy... Y pregunté, ¿seré capaz de hacerlo? Porque, ¿qué hubiera hecho, no? Si me hubieran pedido antes. Es un ejercicio vertiginoso, porque son películas que me gustan. Yo he crecido con películas La Chèvre, La Cabra y otras. Nunca me imaginé hacer algo. Era una especie de desafío. Y bueno, fue el elenco lo que me decidió. Una película tan, pero tienes estos actores, ¿no? Entonces, los están haciendo cosas que no habían hecho tiempo. Entonces, bueno, había visto también con gente con la que trabajaba antes. Así que dije, sí, creo que es interesante. Es una película en la que el elenco lo que lo convenció. No con Stravinsky, con Chanel y Stravinsky también fue algo así. No. Yo quería con Matt. La idea era hacer película, así que luego pude incluir, ¿no? La verdad. Pero bueno, tenía un marco muy restringido antes. Entonces, hice la película, terminé la película, me gusta mucho esta película. Estoy seguro de que va a ser una película que que la familia va a ver los domingos en la noche. Es bastante bonita la película. Tu m'entends?
Oui, on t'entend. Bah, il va falloir que j'arrête vraiment, hein, parce que là, à côté, ¿Me escuchas? Sí, lamentablemente tengo que irme. Donc là, Deux tu me petites lances sur questions, une si tu petite veux bien, conclusion. pour finir. Para terminar una pregunta, sí, puedo responder de manera muy breve. Une question qu'on a, c'est Una pregunta. si tu as envie de série. ¿Tienes ganas de hacer alguna serie? Ouais. On est... Ah, est-ce que j'ai envie de des séries, c'est ça la question? Oui, alors, oui, Est-ce bien qu'il y aurait sûr. des envies de série? Bien sûr. En fait, Claro. avant, ça m'intéressait pas Antes du tout, la série. no me interesaba para nada Actuelle, la serie. aujourd'hui, la création est Ahora, sí, la série. la creación hoy día tiene más que ver con las plataformas y las series. Así que sí, hubo una serie que no logramos armar al final, pero vamos a hacer historietas. Estamos haciendo las historietas. Eso es algo que sí me interesa. He hecho miniseries, ¿ah? Hice uno que es Le Vol de Cigoña, el vuelo de las cigüeñas. Hice The Show, es una miniserie, una serie digital, vamos a decir, de hora y media de ficción, en episodios de 10 minutos más o menos. Muy buena también. Me dio mucho gusto hacer esta serie, pero hacer una verdadera serie de unas 10 horas para una miniserie, 24 horas, me gustaría hacer, pero para esto tiene que haber un buen guión, historia, siempre es lo mismo. Historias que sí vale la pena contar en 5 minutos, otras en 4 horas, pero creo que sí voy a hacer. Me proponen, todavía no he encontrado la serie que me gustaría hacer. Así. De repente una nueva versión de Blueberry, una pequeña pregunta anecdótica y luego te dejo, prometido. Walter nos dice que Godenavon, me imagino que es holandés, su recorrido me hace recordar a los artistas holandeses que hacen carrera en el extranjero, como Anton Corbijn, Niels van Pearson. ¿Hay la posibilidad de que ruede usted alguna película, de que grabe en los Países Bajos? No, no hay ninguna posibilidad que grabe en holandés, porque yo no hablo holandés, mi padre era holandés. Yo tengo la nacionalidad holandesa, pero no hablo el idioma. Así que sí, grabaría con gusto en Holanda, me encanta Holanda, y puedo hacer una película en otro idioma, pero prefiero trabajar en un idioma que yo manejo algo, ¿no? Creo que si yo hubiera hablado holandés, sí, hubiera sido el caso. ¿Cómo ves el futuro del cine europeo en este contexto de COVID? Es una lástima terminar con esa pregunta. Bueno, es una transición. Yo espero que las salas no vayan a cerrar, todas por lo menos. Los proyectos, bueno, es muy difícil proyectarse, ¿no? Es difícil también poder estrenar películas en este momento. Siempre se van a hacer películas. A mí me gusta tanto las salas de cine que me da una pena enorme, ¿no? Que la mitad de las salas cierren en Francia. Pero hoy tengo que admitir que es muy difícil para un distribuidor de películas. O sea, hay unos cuantos nada más. Algunos grandes directores pueden crear películas magníficas, ¿no? En la actualidad, mejor dicho. Hay perlas en Europa, sí, pero yo no, por todo esto no me siento muy optimista. Yo creo que cada vez hay más películas, o cada vez las películas se consumen más, pero me parece que se está convirtiendo en un parque de atracciones, ¿no? Para que todo sea dinero y el resto va a terminar pues en plataformas, creo yo. Lo importante es contar historias y felizmente todavía quedan los festivales. Los festivales es algo magnífico, a mí me encantan los festivales. Ahí estoy con la crema innata de la sociedad, ¿no? Ahí veo la esencia misma del cine, perdón. De repente podríamos tener más festivales, ¿no? Creo que la música se salvó así por los festivales, los conciertos en vivo de los artistas. Acá en los festivales se puede ver realmente la creación. Yo no
me siento muy optimista respecto de las salas de cine porque no tengo mucho optimismo respecto de la capacidad de mi país para poner como prioridad la creación. Yo creo que de por sí antes de COVID ya no se tomaban muchos riesgos, incluso antes de COVID, ¿no? Ya no se tomaban muchos riesgos. Cada año se realizan películas más seguras, digamos, estamos seguros de que van a funcionar, ¿no? Y luego, esa es la tendencia, ¿no? Ir hacia ciertos valores, eso es lo que temo un poco. Entonces, pero siempre puede haber algún cineasta que va a dar la hora, que puede revelarse, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? El cine europeo. ¿Hay un cine europeo? Sí, porque esta intervención está en el marco de un festival de cine europeo. Sí, el cine europeo para mí es top. Me gusta mucho el trabajo de los países nórdicos, de Dinamarca, de España, de Italia también. No hay un cine, o sea, pero en Europa tenemos instituciones, en Francia mucho más que en Europa, que financian el cine, que dicen, esta película está bien que exista, vamos a ayudarlos porque no es tan comercial. Y esto sí hace avanzar las cosas. Si tenemos una industria fuerte en Francia antes y ahora es porque existe esta voluntad política. Y a nivel europeo hay una verdadera guerra de cine. Los autores, algunos autores de cada país, pueden todavía no someterse del todo al sistema comercial. Entonces hay más creación que generalmente vamos a encontrar en Estados Unidos, ¿no? No, porque muchas veces se les dicta, ¿no? Cómo hacer la creación de una película, o un mecenas dicta cómo van a hacer las cosas. Hay que resistir, porque en época de crisis, pues ya sabemos quiénes son las primeras víctimas. Y si ya no hay ayudas, yo creo que en verdad ahí se terminan las cosas. Y si dejamos el campo a las plataformas, ya acaba a ser más delicado, ¿no? Porque estas plataformas producen autores y todo, pero porque hay todavía competencia, pero si ya no hay competencia, si ya no hay salas de cine, entonces estas plataformas van a dictar la ley. No debe haber monopolio. Sobre todo entre las salas y las plataformas siempre hay que mantener un equilibrio para que la creación no sufra justamente, sea más fuerte, ¿no? Muchas gracias, Jan. Todavía tendríamos muchas cosas de las que hablar, pero sé que tienes otros compromisos. Fue un verdadero placer tenerte con nosotros. Hay otras preguntas. Vamos a ver cómo te las hacemos llegar. O de repente en vivo cuando vengas. Sí. O en algunos días, dos, tres preguntas, yo les hago un video respondiéndoles y ustedes ya ven cómo hacen. Muchas gracias. Bueno, de repente no voy a responder a todas, pero sí para las que tenga preguntas. Ok, muchas gracias, Jan. Vamos a ver en un evento en torno a la Amazonía, podemos hablar de esto. Nuevamente será un placer recibirte, fue un placer recibirte, Jan. Y el Festival de Cine Europeo de Lima en el Perú, EUNIC, Perú y la Alianza Francesa realmente estuvieron encantados de recibirte. Muchas gracias para aquellos que quieren convertirse en cineastas en Perú y qué bueno que puedan aprovechar de estos intercambios. Muchas gracias por haberme invitado. Suerte para el festival en español, dice Jan. La próxima... gracias, Claudia, nuestra intérprete traductora. Gracias, Coralí, Sofía, las técnicas que están detrás de Zoom y de Facebook, porque también nuestros oficios se transforman un poco, ¿no? Así que disculpen por las pequeñas imperfecciones técnicas que hubo y las cosas saldrán mejor la próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego.